Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Un webinar en el que intentaremos, en el tiempo que tenemos, intentar repasar todos aquellos aspectos clave y que tienen impacto sobre la productividad de nuestros almacenes. Los almacenes normalmente, por lo que vemos en muchas empresas, en los proyectos que llevamos a cabo, pues son elementos o áreas que tienen un impacto o una influencia en la productividad global de toda la cadena de suministro y en muchas ocasiones realmente pues no se ha dedicado el tiempo o el análisis que merecen, en muchas ocasiones porque muchas empresas pues no son el área, digamos, principal, ¿no? Sino que son áreas, digamos, más de soporte a la actividad principal, como puede ser la actividad productiva, y el almacén pues queda en un segundo plano sin ese análisis ni ese estudio con más profundidad para poder optimizarlo, ¿no? Y sabemos que al final el almacén pues, también es una fuente de mejora, una fuente de ahorro, de reducción de costes y de mejora de la productividad, ¿no? Entonces, es un área, digamos, que no podemos minusvalorar ni obviar a la hora de conseguir mayor productividad en nuestra cadena de suministro, ¿no? A nivel de lo que vamos a ver en este webinar, conviene clarificar un punto que muchas veces, pues, bueno, es confuso o hay gente que, digamos, bueno, lo vincula mucho o lo mezcla, digamos, y hay que tener muy claro que cuando hablamos de un almacén, estamos hablando de la gestión física de los stocks, ¿vale? Pero no estamos hablando de una planificación de stocks. Es decir, son dos temas completamente no separados, sí que están vinculados, obviamente, pero que son diferentes. Por un lado tenemos la planificación de stocks, que es quien determina qué producto, en qué cantidad y cuándo se recibe o se entrega, ¿vale? Es decir, y qué nivel de stocks hemos de tener en cada momento en nuestros almacenes, ¿vale? Y esto es una labor pues, de planificación. Y luego está la labor propiamente dicha del almacén, que es la gestión física de esos stocks. Es quien se responsabiliza del stock, quien lo custodia y quien tiene que ejecutar las operaciones que planificación ha fijado, ¿vale? Con lo cual, el almacén no es responsable de planificar bien, sino de ejecutar bien sus operaciones y de custodiar bien su stock físico. ¿De acuerdo? Entonces es importante hacer esta distinción. Digamos. A nivel de la productividad de nuestro almacén, al final, bueno, nosotros dividimos en dos grandes bloques, que es el diseño del almacén y lo que es luego la operativa diaria del mismo. Es decir, en un almacén hay dos fases, digamos, la de cuando es un almacén nuevo, pues toda la parte del diseño y luego ya cuando está en marcha, pues toda la operativa, ¿no? Y ambas cosas pues tienen su influencia y su impacto en el nivel de productividad. ¿De acuerdo? Es decir, el diseño de almacén nos va a dar ya un punto de partida de productividad en función de si está bien o mal diseñado y a partir de aquí, en la operativa del día a día, intentaremos ir mejorando esos ratios, esa productividad, esa optimización, ¿vale? Pero el diseño ya nos fija un punto de salida, digamos, ¿no? Por eso es importante también, bueno, veremos una parte, digamos, de lo que es o los aspectos que intervienen en el diseño, ¿no? ¿Vale? Un almacén hemos de entender que al final es es una instalación donde confluyen muchas cosas, ¿no? Hay productos, hay personas, hay máquinas, se manipulan, hay operaciones y hemos de tener siempre una visión muy global de todo el almacén en cada análisis, en cada decisión y en cada acción, ¿vale? Intentar no fragmentar o tener una visión muy fragmentada de los problemas, sino siempre tener una visión más global, porque al final intentamos a veces optimizar o hacer optimizaciones muy locales que nos pueden repercutir en otras zonas del almacén o en las siguientes operaciones o las previas y al final consiguiendo el efecto contrario que es desoptimizar el flujo global, ¿no? Entonces hemos de tener siempre esta visión total, digamos, de todo lo que incluye o lo que involucra una gestión de almacén, ¿vale?
Un punto importante, al principio sobre todo, es tener claro qué indicadores o, digamos, qué objetivos queremos priorizar en nuestro almacén. Al final, como veis aquí, pues hay un listado, digamos, de indicadores o de parámetros a medir en un almacén, ¿no? Algunos hay que reducirlos, otros hay que aumentarlos y muchos de ellos normalmente pues son contradictorios entre ellos, ¿no? Es decir, queremos aumentar la calidad, esto supondrá pues aumentar los costes, que es lo que justamente no queremos, o queremos aumentar la productividad y hemos de vigilar con la seguridad. Bueno, al final hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Y al final es muy importante saber de todos estos objetivos o indicadores cuál es el principal, ¿no? Aunque queremos mejorarlos todos, hemos de saber identificar si nuestra actividad realmente lo importante es tener una gestión muy enfocada a la calidad por el tipo de actividad o sector en el que trabajemos o no, o tenemos un objetivo prioritario que puede ser la productividad o los costes, ¿vale? O los plazos de entrega, por ejemplo. Entonces, hemos de tener muy claro este objetivo principal, cuál es y cuál es el que está por encima del resto, ¿vale? Porque al final es como se va a medir aquel almacén, ¿no? Según sus requerimientos, ¿no? Para ello, y dicho esto a nivel, digamos, preliminar, nosotros dividimos un poco lo que es el análisis de un almacén en estos cinco bloques, ¿vale? Son, al final, bueno, 5 aspectos que entendemos que son los que tienen impacto sobre la productividad del almacén, ¿vale? Y son estos que veis aquí, son el análisis de la demanda, los criterios de diseño y de gestión, la tecnología que hay que emplear, luego hay los aspectos organizativos. Hasta aquí, digamos que tendríamos un almacén diseñado y en funcionamiento, y luego, cuando estamos ya en este funcionamiento, vendría la última fase, digamos, de optimizar ese funcionamiento en el día a día, ¿vale? Estos 5 bloques no significa que se tengan que ejecutar de manera ordenada y secuencial como están aquí, menos, bueno, el primero sí, el primero obviamente es la fase inicial, la última es la fase final, pero las de en medio, la 2, la 3 y la 4, bueno, van de la mano, ¿no? Entre ellas están muy vinculadas entre sí y puede que se tengan que ejecutar de manera simultánea o en paralelo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito cada una de ellas qué es lo que incluye, ¿vale? A nivel de análisis de la demanda, bueno, este es el primer aspecto que hemos de conocer de nuestro almacén. Es decir, nuestro almacén al final tiene que dar servicio y tiene que satisfacer una demanda y hemos de, obviamente, conocer esta demanda. ¿Vale? Nosotros lo dividimos en 4 grupos, ¿no? Producto, servicio, conocer el producto y el servicio que hemos de ofrecer, conocer el volumen, es decir, cuantificar numéricamente de qué estamos hablando, luego ver qué escenarios posibles nos podemos enfrentar y luego identificar determinados puntos críticos. A nivel de producto y servicio, pues bueno, hemos de conocer y definir cuál es el producto o el servicio que hemos de ofrecer, ¿no? Es decir, pues al final es ver qué características físicas tiene nuestro producto, qué variantes, qué requerimientos de almacenaje conlleva, qué formatos, ¿no? En qué formato nos llega ese producto, en qué formato lo tendremos que dar de salida, qué formato tendremos que almacenarlo en nuestro almacén, qué agrupaciones o desagrupaciones vamos a hacer de nuestro producto en diferentes unidades de gestión, saber qué requerimientos al final de servicio nos piden, ¿no? A nivel, pues, puede ser de horarios, ¿no? Puede haber unas entregas muy determinadas, con horarios muy fijos, puede haber, bueno, unos requerimientos de control de calidad o de sistema FIFO, ¿no? Es decir, el primer producto que entra es el primero que sale, o controlar pues, diferentes estados que pueda tener el producto. Todo esto es lo que tenemos que identificar de toda aquella mercancía, digamos, que vamos a gestionar en nuestro almacén, ¿vale? A partir de ahí es conocer el volumen que vamos a gestionar, ¿vale? El volumen, al final, pues hemos de tener, normalmente se coge pues todo el año, porque al final coger un mes, una semana o un trimestre puede ser no significativo, ¿no? Porque pueden variar de un periodo a otro. Lo mejor es coger un periodo anual y si tenemos un histórico, pues tener todo el cronograma anual
tanto de entradas como de salidas, como de el nivel de stock almacenado en nuestro almacén, ¿vale? Esto es decir, en cada fecha, incluso hora, tener todas las entradas y salidas, ¿vale? Para ver realmente el comportamiento a nivel de volumen, que es lo que vamos a gestionar, ¿vale? Con esta información numérica hemos de identificar lo que genera más movimiento y lo que menos. Es decir, la típica clasificación ABC, ¿no? Basada en el principio de Pareto, ¿no? Es decir, identificar el 20% de referencias que nos van a generar el 80% de los movimientos de nuestro almacén, ya sea de entrada o ya sea de salida. Y así podemos empezar a identificar qué es lo que va a ser, digamos, prioritario o más importante optimizar y lo que va a ser, pues, digamos, marginal o menos importante, ¿vale? Hemos de identificar también posibles estacionalidades, ya sean dentro del año o ya sean incluso a nivel de mes o de semana o incluso de día, ¿no? Identificar si hay picos y valles y ver cómo están situados, ¿no? Es decir, pues, hay almacenes pues, que igual la actividad aumenta el viernes y el lunes pues hay muy poca actividad o se incrementa a final de mes y a principio de mes hay poca actividad o a partir de las 5 de la tarde pues hay un pico de actividad, ¿no? Pues esto es lo que hay que identificar numéricamente a toda esta curva, digamos, de carga de trabajo, ¿vale? Y luego hacer una estimación de posibles crecimientos en los próximos años, ¿no? Si diseñamos un almacén, hemos de tener en cuenta esta evolución para que no se nos quede, digamos, limitado pues, en el primer año, ¿no? Digamos, y tengamos un tope demasiado bajo, ¿no? Entonces, hemos de intentar estimar cómo va a evolucionar numéricamente el movimiento y la cantidad de stock que vamos a tener en nuestro almacén, ¿vale? Luego los escenarios. Nosotros escenarios nos referimos pues, bueno, a posibles situaciones en las que nos podemos encontrar en un almacén. Normalmente definimos tres, que son pues, bueno, el escenario, digamos, nominal, que sería el normal, ¿no? Las condiciones normales de trabajo, las que están previstas, pero luego hemos de también tener identificados cuál va a ser el escenario máximo y el mínimo. El mínimo sería pues, aquel nivel más bajo a partir del cual, bueno, pues que nuestro almacén puede seguir trabajando, ¿no? Sería el break-even de nuestro almacén, por el cual, bueno, tiene la suficiente actividad para seguir trabajando. Y luego el máximo, que al final es la capacidad máxima que va a tener nuestro almacén, tanto a nivel de material que puede albergar, como de operaciones que se pueden gestionar en el almacén, ¿no? Entonces, hemos de tener bien identificados estos escenarios. Y por último, a nivel de demanda, comentar que bueno, hemos de identificar los puntos críticos que puede tener nuestra actividad, ¿no? Tanto puede ser en el producto como puede ser en el servicio. A nivel de producto, pues bueno, si estamos en un sector alimentario, pues puede ser un producto perecedero o podemos estar con un producto farmacéutico o de alto valor o que requiere cierta seguridad, como puede ser material químico, o podemos tener pues un requerimiento de mantener la cadena de frío o podemos tener mucha variabilidad de producto. Bueno, hemos de ver cuáles son los puntos críticos que nos pueden, digamos, traer problemas si no los identificamos y los tenemos en cuenta desde el inicio, ¿vale? O a nivel de servicio, pues bueno, almacenes que puedan tener una alta frecuencia de movimiento, de recepciones o de entregas, o unos horarios muy estrictos, límite, o requerimientos de calidad, bueno, de cualquier índole, ¿vale? Hemos de identificar todos estos aspectos más críticos de nuestra demanda. Una vez tenemos identificado todos estos parámetros a nivel de demanda, es cuando podemos empezar a definir ciertos criterios de diseño y de gestión, ¿vale? Nosotros, básicamente, pues son estos cuatro los que entendemos que son importantes en un primer nivel, digamos, de decisión, que son los que nos empiezan a configurar nuestro almacén. El primero sería la zonificación o la agrupación. ¿Esto qué significa? Pues bueno, es hacer un primer
una primera clasificación de nuestro producto que nos va a configurar, digamos, como subalmacenes por diferentes criterios, sobre todo de tipo de producto, ¿no? Es decir, aquí vemos en las fotografías, por ejemplo, pues por el tipo de material, ¿no? Pues hay un almacén de bobinas o un almacén refrigerado o un almacén cantilever con perfiles para almacenar. Bueno, esto ya nos determina ciertas agrupaciones o ciertas zonas que al final van a actuar casi como almacenes independientes, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es la primera clasificación que hemos de hacer. A nivel de operaciones, lo mismo, ¿no? Al final tendremos operaciones, ciertos grandes zonas o bloques dentro de nuestro almacén, ¿vale? Y esto nos permitirá hacer el primer esbozo de cómo va a ser nuestro almacén. Y luego, ligado a lo que decíamos de la clasificación ABC por volumen, también intentar definir dónde vamos a situar cada uno de estos grupos. Es decir, las referencias A, que son pues, el 20% de referencias que generan el 80% del movimiento de nuestro almacén, pues las vamos a situar en zonas más cercanas, ¿no? Ya sea en altura o en profundidad, ¿no? Las zonas más cercanas al punto de acceso, porque que son las referencias de menos movimiento, las vamos a situar en los puntos más alejados, ¿no? Pues esta primera ubicación, digamos, de estos grupos ABC, pues también son los que hemos de empezar a dibujar, ¿vale? Para saber dónde vamos a tener cada uno de estos grupos, ¿vale? A nivel de soporte, también hemos de empezar a identificar qué tipos de soporte vamos a utilizar para nuestro producto. No vamos a entrar en ver todos los que hay, porque en el mercado pues, hay muchos tipos de soporte al final. Pero bueno, tenemos que decidir, ¿no? Si nuestra mercancía pues, va a estar en palés, si va a estar en cajas, en gavetas, en contenedores, bueno, en el formato que entendamos que sea más práctico, ¿vale? Y luego el tipo de control que queremos hacer. Al final, nuestra mercancía pasa por nuestro almacén, entra, se almacena, se manipula, sale, y esto tenemos que hacerlo con un cierto control, ¿no? Y hemos de identificar o definir cómo va a ser este control, ¿vale? Tanto a nivel de qué sistema de identificación vamos a utilizar para el producto, qué vamos a identificar, es decir, si el palet entero, si un conjunto de una parte del palet, o si en cajas, o si unidades una a una de manera individualizada, ¿no? Como aparece aquí en el esquema, ¿no? Hay diferentes unidades, ¿no? Al final, en las que se van agrupando nuestro producto y hemos de decidir hasta qué punto queremos tener identificada esta mercancía, ¿vale? Sobre todo por un tema pues, de trazabilidad, ¿no? De los requisitos que podamos tener a nivel de trazabilidad y tener al final la trazabilidad justa y necesaria que nos piden, ¿vale? Al final, bueno, hay un control de ubicación también, saber si las ubicaciones van a tener más o menos, o sea, vamos a saber en cada ubicación qué es lo que contiene o no, o simplemente por zonas, etcétera, ¿vale? Es decir, todo el sistema de control del almacén. Y por último, como criterio de diseño, todo lo que son las ubicaciones, si van a ser dedicadas o caóticas, ¿vale? Hay dos tipos de funcionamiento a grandes rasgos, que son las ubicaciones dedicadas o las caóticas. Las dedicadas son aquellas en que cada ubicación solo alberga un tipo de referencia y las caóticas son que una ubicación pues, puede albergar diferentes tipos de producto, ¿vale? Obviamente las caóticas, como veis en el esquema, pues permiten, para el mismo número de mercancía, pues permite ahorrar espacio porque compactas más el almacén, entonces ahorras espacio y ahorras tiempo en movimientos, ¿vale? Hoy día cada vez la tendencia es que los almacenes sean cada vez con ubicaciones caóticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final cada vez hay más variedad de producto que va cambiando constantemente y sería muy difícil o muy costoso, o tendrías que tener un almacén muy grande para tener cada referencia ubicada en una ubicación fija y determinada, ¿no? Entonces se opta por un sistema de gestión caótico, ¿vale? Bueno, un poquito de comparativa, ¿no? Al final el caótico como decía, pues es apto para un volumen alto de referencias, con una alta estacionalidad, para aprovechar el espacio, optimizar movimientos,
para cuando tienes una alta frecuencia de entradas y salidas, ¿vale? Lo que sí requiere, pues bueno, es tener un almacenaje muy uniforme para que en cada sitio te pueda caber todo tipo de producto, ¿vale? Y también te requiere cierta complejidad en el control, ¿vale? Una complejidad que tampoco es tanta, ¿no? Porque hoy día pues hay sistemas de gestión de almacén que te permiten hacer este control sin ningún problema. Bueno, estos son un poco los criterios principales que deberíamos tener a la hora de definir nuestro almacén. Luego vendría la elección de la tecnología. A nivel de tecnología hay diferentes aspectos, ¿no? Como es el sistema propio de almacenaje de estanterías. Hay los equipos de manutención, que son los que mueven el material por nuestro almacén, y luego el sistema de gestión del almacén. No vamos a entrar en mucho detalle en este apartado de tecnología porque podríamos estar mucho tiempo hablando de tecnología porque hay dispositivos y sistemas muy variados, ¿vale? Simplemente decir, pues bueno, a nivel de estanterías tenemos las convencionales o almacenes automatizados, ¿no? Convencionales hay desde un almacenaje en bloque, que es tal cual sin estantería, cuando tenemos pocas referencias. Tenemos el rack selectivo, que es el más extendido y es el que es más, digamos, más económico y más versátil. Tenemos estanterías de doble profundidad, que es para intentar aumentar la densidad de nuestro almacén y aprovechar más el espacio. Hay estanterías móviles que nos permiten todavía aprovechar más el espacio, pero por contra, pues hacen más lento los movimientos, porque en cada acceso tienes que abrir un pasillo, aunque sean estanterías que se mueven de manera motorizada, pero obviamente pues esto te hace más lento el acceso. Hay estanterías compactas, ¿vale? Que son estas que te permiten entrar con la carretilla por el canal que se crean en las estanterías. Tenemos estanterías pushback, que son, bueno, como las que veis en el esquema, con un sistema de rodillos y caída por gravedad. Son sistemas que no te permiten hacer, por ejemplo, una gestión FIFO, pero bueno, que son útiles para según qué actividad. Hay la estantería dinámica, que en este caso pues entran por un lado y salen por otro, es decir, que te permiten tener un sistema FIFO, ¿vale? Y conservar, digamos, lo que es la secuencia de entrada y salida. Luego tenemos almacenes automatizados en los que hay muchos dispositivos, como por ejemplo el Pallet Shuttle, que te permite, bueno, es esta plataforma motorizada que te permite, que es la plataforma misma la que te entra y te saca los palets de la estantería hasta el pasillo. Hay los famosos transelevadores, que ya son almacenes pues mucho más sofisticados, digamos, con una inversión mucho más elevada, cuando se requiere pues mucha productividad y mucha capacidad de almacenaje. Esto te requiere, por eso, una uniformidad muy elevada de tu producto. O el mini load, que también es transelevadores, pero destinados a almacenes de material pequeño, ¿vale? En cajas, como se ve en esta imagen, ¿no? Y luego hay, pues bueno, carruseles verticales para aprovechar el espacio en superficie y poder acceder a diferentes niveles, o carruseles horizontales, como este que hay en la imagen, que al final te permite pues tener una alta velocidad de picking, pero te permite poca capacidad de almacenaje, ¿no? A veces son sistemas que se combinan con otro tipo de almacenes, ¿vale? De estantería. ¿De acuerdo? Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Y equipos de manutención lo mismo, ¿no? Al final hay paletas transparentes manuales, eléctricas, con el hombre a bordo, con el hombre a pie, para recoger mercancía a diferentes niveles del suelo, carretillas con diferentes movimientos, ¿no? Con pantógrafo, con movimientos laterales, trilaterales. Bueno, este es un capítulo que digo que daría para hablar mucho, pero que hay que tener muy en cuenta porque al final impacta sobre la productividad de nuestro almacén, ¿vale? Y luego, pues mencionar también los sistemas autónomos, ¿no? AGVs, LGVs, que son pues, sistemas que no requieren de una persona, sino que de manera autónoma te mueven la mercancía por tu almacén, ¿no? O los clásicos pues, transportadores, ¿no? Y luego hay toda una serie de maquinaria, de paletizadores, retractiladoras, encajadoras, que todo esto pues son piezas que también hemos de ir encajando en nuestro almacén y hacer una buena selección para poder tener
bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Para ver de qué nivel partimos en cuanto a productividad, ¿no? Y por último, en tecnología, pues hay todo lo que es el sistema de gestión del almacén, ¿no? Desde el propiamente dicho software de gestión hasta los dispositivos de planta que vamos a utilizar, como son tablets, PDAs, pistolas de radiofrecuencia o ayudas al picking, como puede ser el Pick to Light o el Pick to Voice, que nos permitan hacer un picking pues, más productivo, ¿vale? Como último aspecto, a nivel, digamos, de diseño de nuestro almacén, hay los aspectos organizativos, que básicamente es pues, definir bien el layout, los flujos de trabajo y los recursos humanos que vamos a necesitar. A nivel de layout, bueno, simplemente es tener en cuenta todas aquellas áreas que van a ser necesarias, no solo para almacenar el stock o para recibirlo o darle salida, sino, bueno, para hacer todas las manipulaciones, para hacer el embalaje, la expedición, para almacenar palés y embalajes, para tener un aparcamiento pues, para carretillas, taller de mantenimiento, zona de residuos, bueno, todas estas partes son las que hemos de tener en cuenta a la hora de diseñar el almacén. Y sobre todo, saber cuál va a ser el flujo principal de nuestro almacén. Como sale aquí en este esquema, pues podemos tener almacenes con un flujo recto en L o en U, ¿no? Depende de dónde tengamos la entrada y la salida de nuestro almacén. Lo más, siguiendo un criterio Lean, el más adecuado siempre es el que es en forma de U, ¿vale? Es decir, en el que la entrada y salida están más juntas y que nos permite gestionar tanto la entrada y salida de manera conjunta, con el mismo equipo y con los mismos recursos, ¿vale? En cambio, el primero de arriba, si la entrada y salida están muy lejanas, esto ya nos obliga a separar recursos y equipos para gestionar tanto la entrada como la salida de nuestro almacén. Con lo cual, siempre es recomendable un layout en forma de U, ¿vale? Para que sea más eficiente. A nivel de flujos, y esto es algo que, por ejemplo, muchas veces detectamos que en muchas empresas pues, no está del todo bien definido, es definir bien todos los flujos y procesos que se van a dar en nuestro almacén, ¿vale? Es decir, tenerlos identificados, definirlos, procedimentarlos y compartir esta información con todo el equipo para que se pueda ejecutar cada una de estos procesos de manera estandarizada, ¿vale? Esto es un trabajo, bueno, que es laborioso, pero que hay que hacer y tenerlo bien documentado y bien descrito para que al final se ejecute según se ha definido, ¿vale? Y en cuanto a recursos humanos, bueno, simplemente decir que al final hay que dimensionar estos recursos humanos en base a los escenarios que habíamos comentado anteriormente, ¿no? En los 3 escenarios de máximo, mínimo y nominal, pues saber en cada momento qué dimensionado de personal vamos a tener, ¿vale? Y a nivel de desarrollo de este personal, tenemos que tener bien identificado cuáles sus capacidades, su nivel de capacitación y su nivel de polivalencia. En un almacén es muy importante tener identificadas a través de, pues, por ejemplo, una matriz de capacitación y polivalencia, ¿no? Con doble entrada de trabajadores y los procesos, ¿no? Saber en cada casilla, pues, determinar cuál es el nivel de conocimiento de aquella persona en aquel proceso concreto. Y con esta matriz podemos detectar qué lagunas o qué gaps hay a nivel de capacitación y a partir de ahí es donde surgen pues, las necesidades de formación del personal para intentar que esta matriz, digamos, esté equilibrada y podamos tener al final un equipo lo más polivalente, ¿no? Y al final, pues bueno, también nos permite hacer una evaluación del personal para saber, pues bueno, quién tiene mejores capacidades, digamos, ¿no? Hasta aquí, digamos, serían los aspectos que tendríamos que tener en cuenta para tener un almacén óptimo, ¿no? Pero es verdad que una vez se pone en marcha, pues al final no se termina ahí la optimización, sino que tiene que seguir y entramos en un ciclo de mejora, digamos, de nuestro almacén. Para ello nosotros lo que recomendamos siempre son estas 4 herramientas, ¿no? Cuadro de mando, las 5 S, la gestión visual y las herramientas Kaizen y Lean. A nivel de cuadro de mando, bueno, es algo muy básico y que muchas veces en almacenes pues no está o falta, que es la definición de los KPIs, ¿vale?
Aquí, bueno, pues ya sea por productos, procesos, por máquinas, por personas, hay que definir una serie de KPIs en función de aquellos criterios que decíamos de lo que es más importante en nuestra actividad, si la calidad, si la productividad, si los plazos de entrega, y definir para cada casilla de estas cuáles son los indicadores que son más adecuados, que van a ser la guía para la posterior mejora, ¿no?, de nuestro almacén. A nivel de indicadores de más detalle, es importante todo lo que es la medición de tiempos del proceso. Hoy en día en un almacén tenemos los dispositivos necesarios para hacer la medición y monitorizar muy bien cada uno de los procesos que tienen lugar en el almacén, ¿no? A través, pues, por ejemplo, de pistolas, ¿no? Cuando cada trabajador pues, va pistoleteando cada cosa que hace, ¿no? O el producto cuando lo entra, lo saca, lo consolida con otro producto, lo ubica, lo extrae. Todo esto puede quedar y debe quedar registrado, ¿vale? Incluso no solo con fecha, sino con hora, minuto y segundo. Y de esta manera podemos ir capturando toda esta información de los procesos, que es la que nos servirá luego para analizar, ¿vale? Y esto hoy en día tiene que ser una herramienta pues ya básica, digamos, en cualquier almacén para poder tener esta información y no guiarnos solo por percepciones, ¿no? Con esta información que se mira al final, pues podemos ver la carga de trabajo, cómo es, ¿no? Si hay picos y valles y cómo poder alisar esta carga y dimensionar bien los recursos. Podemos detectar, a ver dónde hay los tiempos más largos y que son candidatos a reducir para reducir el tiempo total del proceso. O podemos equilibrar las operaciones, ¿no? Que este es un concepto muy lean, ¿no? El equilibrar siempre todas las operaciones de manera que no tengamos cuellos de botella ni tengamos esperas o infrautilización de los recursos, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que hacer con esta captura de datos de tiempos, ¿no? Para acabar teniendo este análisis de los tiempos. Luego, ¿qué más podemos medir? Pues podemos medir desplazamientos de personas para ver qué recorridos están haciendo, intentar reducirlos. Podemos medir desplazamientos y tiempos de uso de máquinas. Hoy día todas las máquinas de manutención están preparadas para recoger estos datos de distancias y tiempos, ¿de acuerdo? Y que es una información también muy valiosa para luego poder analizar estos recorridos. O podemos obtener el mapa de calor del almacén, es decir, ver la intensidad de uso de cada zona o incluso de cada ubicación del almacén y ver si se corresponde con lo que habíamos diseñado, lo que habíamos comentado de las zonas ABC, ¿no? Este mapa de calor, que aquí sale muy bonito en esta imagen, se puede hacer con software sofisticados o con una simple hoja de cálculo de Excel. Podemos hacer un mapa de calor y verificar cómo está siendo el movimiento dentro de nuestro almacén, ¿no? Y estas menciones son muy importantes para poder luego plantear ciertas mejoras, ¿vale? A nivel de 5S, simplemente decir que esto también es algo muy básico de que debería tener cualquier almacén. Es decir, al final tenemos que tener nuestro manual de orden para saber dónde hay que ubicar cada cosa, dónde hay que dejarla, tiene que estar bien identificada, bien señalizada. Hemos de tener también un plan de limpieza, ¿vale? Y esto es una de las bases importantísimas de cara a poder trabajar con cierta eficiencia y productividad. Luego hay el tema de gestión visual, que también es una metodología muy del enfoque Lean, ¿vale? Que es toda la información que hemos comentado de indicadores, cualquier parámetro, descripción de procesos. Todo esto hemos de darle visibilidad en el almacén, ¿de acuerdo? Hemos de tener pues, paneles donde expliquen cómo estamos a nivel de cualquier indicador para implicar al equipo a trabajar en la mejora de los indicadores, ¿vale? Entonces, esta es una parte que hay que trabajar muy bien y con, digamos, muy en serio, ¿vale? Para transmitir muy bien qué información hemos de compartir con el equipo de trabajo de almacén, con el equipo de planta, ¿vale? Para poder luego establecer proyectos de mejora de esos indicadores, ¿vale? De todo tipo, ¿eh? Al final es indicadores, descripción de procesos, temas de calidad, de mantenimiento, incluso se puede gestionar de manera visual la gestión de las tareas,
el tema del mantenimiento, bueno, toda la información, intentar visualizarla en el almacén, ¿de acuerdo? Que no se quede, digamos, en un disco duro o en una pantalla de un ordenador de una oficina, sino que tiene que traspasar y estar publicada en planta, ¿vale? Y por último, bueno, comentar las herramientas Kaizen y Lean que hemos de aplicar en un almacén, ¿no? Al final, hemos de entrar en este ciclo de mejora continua, que es el ciclo del PDCA, y a partir de aquí usar todas aquellas herramientas Lean que están muy desarrolladas en el entorno productivo, pero no tanto en el entorno de almacén, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Value Stream Mapping, ¿no? Es de detectar qué operaciones aportan valor y cuáles no, intentar lograr estabilidad, es decir, identificar el MURA, que se llama en Lean, el MURA que es, pues esto, ¿no? Identificar lo que no es estable, identificar el MURI, es decir, las sobrecargas, identificar los MUDAS, que son los desperdicios, como pueden ser, pues, sobreproducción, reprocesos, esperas, movimientos y transportes inútiles, digamos, o defectos, o sobreinformación, es decir, todo aquello que no aporta nada, ¿no? Identificar, están establecidos, pues, identificados estos 9 tipos de desperdicio. O aplicar la estandarización, ¿no? Esto lo hemos comentado antes, pues estandarizar mucho los productos y estandarizar mucho los procesos, ¿vale? Sin una estandarización no será muy difícil mejorar, ¿vale? Hemos de partir de un estándar y a partir de ese estándar, pues analizarlo e irlo mejorando, ¿no? O identificar las 6 pérdidas que provienen del PPM, ¿no? Y que se puede aplicar a un almacén perfectamente, que es identificar la no disponibilidad de los recursos, las preparaciones y ajustes, las pérdidas de velocidad, las paradas, los defectos y reprocesos o las pérdidas por puesta en marcha, ¿no? Todo esto son herramientas que podemos aplicar al almacén para identificar todas estas ineficiencias, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? En el almacén tenemos procesos manuales o automáticos, ¿no? Pues hemos de identificar cada causa y cada causa tiene su solución. Y la solución puede ser de diferente naturaleza, ¿eh? Podemos tener que optimizar y estandarizar un procedimiento, podemos hacer un plan de mantenimiento preventivo de nuestras máquinas, podemos definir rotación en los puestos de trabajo para conseguir polivalencia, podemos mejorar ergonomía de puestos de trabajo, podemos mejorar la programación de los recursos humanos en función de las cargas de trabajo. Bueno, hay diferentes, obviamente, vías de mejora en función del problema al que nos enfrentemos, ¿vale? Bueno, estos son un poquito, así muy rápido, digamos, todos los elementos que hemos visto para tener al final un almacén Lean, ¿vale? Es decir, todos aquellos aspectos que hemos de tener en cuenta y que hemos de analizar con mucha profundidad, ¿vale? Y con mucha información para al final poder tener un almacén lo más óptimo posible, ¿vale? Lo que decía al principio, al final un almacén, aunque a veces no nos lo parece, pues es una fuente de mejora, una fuente posible de ahorro de costes, de disminución de costes y de mejora de la productividad y que va a impactar al final en la productividad de nuestra cadena de suministro. Con lo cual, pues bueno, como recomendación final es prestar atención al almacén, porque al final es un sitio que nos puede devolver pues muchas ganancias, muchos beneficios en cuanto a mejora. Y bueno, hasta aquí pues lo que es la presentación. Muchas gracias, José Luis. Una ponencia muy interesante. Creo que a partir de aquí todos aumentaremos nuestra productividad y optimizaremos nuestros almacenes. Durante la sesión han ido haciendo alguna pregunta. Una de ellas dice, en cuanto a las herramientas Kaizen y Lean, ¿cuál sería el orden de aplicación de cada una de ellas? Bueno, al final esto obviamente depende de en qué situación nos encontremos, ¿no? O sea, cómo tengamos nuestro almacén. Qué nivel, digamos, de desarrollo está nuestro almacén, ¿no? Si está en un estado, pues, digamos, más precario, por decirlo de alguna forma, o ya está más avanzado. Lo importante si imaginamos, por ejemplo, el estado peor de un almacén, yo empezaría primero, pues, por una definición
de lo que son los procesos, ¿no? Antes de incluso de establecer indicadores. Definir bien los procesos de trabajo, implantarlos. En base a esto, luego empezar entonces a hacer mediciones, es decir, a obtener indicadores. Después, sobre estos indicadores, fijar objetivos de mejora. Y esto, para llegar a estos objetivos de mejora, sería pues crear los equipos de mejora continua internos del almacén y aplicar, bueno, las herramientas que decíamos aquí, ¿no? Es decir, empezar a aplicar el Value Stream Mapping, ¿vale? Para ver dónde hay valor o no hay valor y detectar los 9 mudas del Lean, ¿vale? Y a partir de aquí es cuando empiezan a surgir todas las propuestas o oportunidades de mejora siguiendo este ciclo PDCA, ¿no? Es decir, de planificar, realizar, comprobar y actuar, ¿vale? Y bueno, y es un ciclo que no termina nunca, ¿vale? Y que se va iterando, ¿vale? Y este sería un poquito el orden, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Otra de las cuestiones es, ¿cuál sería el indicador adecuado para medir el cumplimiento o nivel de servicio? Vale, para medir el nivel de servicio, bueno, se puede medir de muchas maneras, pero yo creo que el más común y el más, digamos, bueno, el más útil y también el más simple o intuitivo es el que se llama OTIF, que viene de las siglas de On Time in Full, ¿vale? Y esto al final es un porcentaje que lo que nos mide es de todos los pedidos por ejemplo, salidas que hemos de hacer en nuestro almacén, es qué porcentaje de pedidos o de salidas han cumplido tanto en tiempo como en cantidad, ¿vale? Es decir, al final nuestro objetivo es satisfacer nuestra demanda en tiempo y en cantidad, es decir, si nos piden 3 unidades para tal día, pues cumplir con este compromiso, ¿de acuerdo? Pues bueno, es simplemente medir esto, ¿no? A nivel pues, de líneas de pedido puede ser y al final ver que de todos nuestros, pues de cada 100 pedidos, en cuántos estamos cumpliendo con este compromiso, ¿vale? Y es un porcentaje al final que debería estar en un 90 y mucho por ciento, ¿vale? Y es este que se llama pues OTIF y es la manera pues más sencilla, digamos, de tener un indicador de nuestro nivel de servicio. Perfecto, pues ya no hay más cuestiones. Recordarles que enviaremos la grabación al final de la sesión y muchísimas gracias. Muchas gracias.